Bienvenidos a una nueva entrevista veraz que tiene que ver con un tuit que puse esta semana y las reacciones que provocó. Al recordar yo, porque ya lo ha denunciado nuestro invitado en múltiples ocasiones, que ARCER, NNR, que significa Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos No Renovables Ecuatorianos o algo parecido, hay dos sitios de minería ilegal que tiene permanentemente operativos a pesar de todas las transgresiones. Uno que se llama Panguitza, en Zamora, y otro en Santa Rosa, provincia del Oro. Ahora que el presidente cumple 3 meses, este fin de semana, que por cierto parecen 3 años por la cantidad de cosas que ha hecho, es oportuno recordarle una promesa como candidato que debe empezar a cubrir y cumplir como gobernante. Véanlo. Cero tolerancia a la minería ilegal, número 1. Número 2, cooperación penal también entre los países para que exista, pues, no se vuelvan estos nómadas como hoy en día ocurre en los mineros ilegales. Rastreo satelital en cooperación con el gobierno de Colombia, con el gobierno de Perú, que son nuestros vecinos inmediatos y en los cuales son también parte de este territorio en el cual estos mineros nómadas se andan moviendo. Y fortalecer nuestras fronteras. Es importantísimo tener un control fronterizo adecuado para que nunca se puedan escapar estos mineros ilegales que hoy en día le causan tanto problema al Ecuador y le causan tanto problema al déficit fiscal que tenemos como nación. ¿Por dónde debe empezar a cumplir su promesa al presidente? Le pregunto a Franklin Soria, periodista, magíster en una serie de materias, experto en derechos constitucionales y ambientales, y si sigo se me acaba el tiempo de la conversación, pero sobre todo reconocido en el país como el mayor denunciante de la minería ilegal. Bienvenido, Franklin. ¿Por dónde debe empezar Noboa? Gracias, Carlos. Un honor estar aquí realmente para mí. Ha empezado bien, ha aumentado los operativos contra la minería ilegal, sin duda, pero ese tratamiento es superficial. Debe el señor presidente atacar las causas de la minería ilegal porque va a ser imposible que nuestros valientes militares puedan controlar 700 focos de minería ilegal que se vuelven intermitentes. Se va el batallón de militares, vuelven los mineros ilegales. En ese juego se puede ir 10 años y no se transforma nada. Hay que atacar las causas de la minería ilegal y los funcionarios que él escoge, sobre todo en Arsén, control minero, control ambiental, deben conocer del tema, no pueden llegarse a enterar. En ese rato. Ok, fíjense cuán complicado lo pone y cuán bien lo sitúa. En verdad estamos atacando los efectos, no las causas. ¿Es posible? ¿Cómo? ¿De qué manera empezar? Eso lo analizaremos en los próximos 60 minutos, en que vamos a hablar sobre la minería ilegal. ¿Por qué sigue? Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Serviseguros, Comandato, Banco Comercial de Manabí, Empagran, Case de Autec Agrícola. Pausa por una buena causa. Bankers Club,
Ahora que recuerdo, como digo allí, que hago periodismo político desde 1975, dedico este programa a quien cumple o cumplió el jueves pasado 90 años y me inició en esta carrera en 1975 al invitarme a ser parte de Televistazo como su nuevo director, el doctor Blasco Peña-Herrera Padilla. Gracias, maestro, y felicidades. Ojalá el centenario lo encuentre sano y lúcido como hasta ahora. Les recuerdo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Vera a su manera, que es nuestros propios medios digitales. Estamos también en Vito TVO, canal 15, o 709 si prefieren señal de alta definición. En DirecTV el canal es Manavisión, canal 194. 9, señal abierta solo en Manaví, allá. A todos los Estados Unidos llegamos en simultáneo por Macro Digital. En el territorio nacional, por Caravana 750 AM, la de mayor cobertura en esa frecuencia, y por Diblu 88.9 FM, la de mayor cobertura en esa frecuencia. Alborada 90.3 FM nos retransmite en Imbabura, y el repeat del programa es el domingo a las 20 horas en Extrema 92.5 FM, Tungurahua y Cotopaxi. Franklin Soria no es nuevo en esto. En Al Día, hace pocos años, lo consultamos sobre un tema vital para proseguir. ¿Cuál es la diferencia entre minería legal e ilegal? La franja es muy pronunciada y lo establece la Constitución y las leyes ecuatorianas, porque la minería, que se autodenomina a sí mismo responsable de una categoría que el sector minero sea endilgado, implica de manera tácita una observancia de la ley, un contrato con el Estado, el cumplimiento de lo que se estipula en ese Estado y finalmente y de manera radical respetar la normativa ambiental. En cambio, la minería ilegal se aleja completamente de toda posibilidad de respeto, ni siquiera a los derechos humanos. Y ya Franklin Soria comenzó explicando por qué es imposible controlar 700 focos de minería ilegal en el país. No es fácil simplemente decir, es ilegal, todo lo que es ilegal se suprime, todo lo que es legal se permite. Y llamó a atacar las causas. ¿Cuáles son las principales? Fundamentalmente hay una causa institucional, una burocracia corruptora, una enquistada en las entidades de control ambiental y minero, que por un lado estresa al sector minero formal y por otro tiene una mirada complaciente con la minería ilegal. Las estrategias de construcción de los escenarios de minería ilegal lo saben muy bien los funcionarios corruptos, los técnicos de Arsén, complican el escenario minero al formal, cierran las posibilidades de actividad minera formal, entra de hecho la minería ilegal con la cual tienen contubernio y finalmente atacar la otra causa social fundamental que es sin duda la necesidad creciente de empleo que tiene un país, el más densamente poblado de América Latina, Ecuador. Es impresionante la descripción que usted ha hecho. Es decir, estresan fue la palabra que dijo, que usó, a la minería legal, lo cual favorece a la ilegal frente a lo cual son benevolentes. Y la otra palabra que usó es complican al formal. Describa cómo. Cuando la tramitología es excesiva, cuando el Ministerio del Ambiente represa las licencias ambientales, cuando un catastro minero no da opción a personas que en el Ecuador son nietos de mineros, hijos de mineros y padres de mineros, y lo único que saben y quieren y pueden hacer es minería, y hay una gran cantidad de concesiones mineras en manos ociosas, en manos que en 10 años no han producido un gramo de oro, es cercar a quienes pueden hacer minería dentro del marco de la ley. Okay, ahora veamos el ángulo positivo, entre comillas, de la minería ilegal. Capta mano de obra, genera empleo, da ocupación a miles de ecuatorianos, aunque no estén afiliados al Seguro Social y a veces sean tratados como esclavos, pero tienen un ingreso que no tendrían mendigando en las calles, o sería peor que lo tengan vinculados al narcotráfico o al sicariato. Y por otro, expanden
la posibilidad de acceso a esa riqueza a pequeños mineros que sin ella, sin la minería ilegal, nunca tendrían posibilidad de ganar algo que no sea un sueldo normal de $800 en Mirador, por ejemplo. Sin duda, un agricultor de la zona de Guayupe, en Buenos Aires, Imbabura, vende su saca de pepinos, que implica todo el proceso, siembra, regadío, transporte, en $4 en el mercado de Ibarra, y la minería ilegal le ofrece a niños, hombres, mujeres, discapacitados, ancianos, $40 diarios. Esa construcción de una economía paralela donde el Estado no ha llegado y donde la inversión privada, esas concesiones... ¿Esas son las diferencias, Franklin? Por supuesto. O sea, un campesino tiene que decidir entre 4 por mi saca de pepinos... Que 40 diarios. Qué increíble. Donde trabaja además, puede trabajar toda la familia, la mujer, los hijos, los tíos, los niños, porque es ilegal. Esa es la realidad. ¿Cómo contrarrestar esa parte? Es decir, por ejemplo, si el catastro minero se replantea, si se da acceso a quienes legítimamente quieren hacer minería y no se los permiten, si no son solo 2 grandes proyectos los que están trabajando en el Ecuador, que son, el uno es Mirador y el otro Fruta del Norte. Si se abre el abanico a lo legal, ¿eso podría captar la mano de obra de lo ilegal? Por supuesto, en empleos directos e indirectos, porque la minería, como toda actividad económica, genera un encadenamiento productivo. Vea usted, Ponce Enríquez es el cantón minero por excelencia de la SUAY y es el segundo en el PIB provincial después del cantón Cuenca, que es industrializado. Y Ponce Enríquez es minúsculo. Súmele usted a eso lo que ha proyectado la mega minería en Zamora Chinchipe y súmele usted el dinamismo histórico. Incluso Zaruma es hijo de la minería, es hija de la minería, 500 años y todavía hay más. Ok, ¿cuánto más o menos, como estimación, usted que es muy conocedor de la materia, capta en mano de obra o genera en empleo, entre comillas, estos 700 puntos de minería ilegal que hay en el país? ¿Cuántos miles trabajan aproximadamente allí? Si en Buenos Aires, en un foco, había 10.000 por 700, disminuye, al menos debe haber unos 250.000 ecuatorianos vinculados a la actividad de minería ilegal, algunos sin saberlo, algunos sin quererlo, y lamentablemente ya con la presencia de los grupos terroristas empujados a... Ok, la minería ilegal no solamente depreda el medio ambiente o lo explota sin ninguna posibilidad de reparación, sino que en esa misma entrevista que vimos de Franklin Soria, él incursionó en algo que debería conmover a quienes son animalistas y ahora en esta era contemporánea le dan ciertamente más importancia al maltrato a los animales que al maltrato a los seres humanos. No es que lo condene, es que dejo constancia de que así es. Fíjense lo que nos recordó en esa vez Franklin Soria. Hemos descubierto con tristeza el día domingo que estuvimos en la zona de Buenos Aires cómo la minería ilegal ha incluido un nuevo delito en todo su prontuario. Este es el de la crueldad animal. Prensa Minera, que es la entidad que yo dirijo, estuvimos investigando y vimos con tristeza, furia incluso, cómo estos mineros ilegales, por evadir las autoridades que están afincadas allá en la montaña, toman trochas y en esas trochas usan mulares a los que someten a tal extremo de presión y de sobretrabajo que estos animales prefieren suicidarse, a lo cual estos bellacos aplican prácticas aberrantes contra la sexualidad de los animales para que estos pierdan la noción y se sometan. Entonces la minería ilegal tiene un prontuario de delitos desde la violación de los derechos humanos, violación a los derechos de la naturaleza, porque usan técnicas primitivas, porque usan mercurio, además de evadir el control fiscal. Es decir, que cuando hablamos de minería ilegal, los habitantes de Guayaquil, de Curán, de Galápagos, son esquimados, son robados, porque el subsuelo ecuatoriano, el recurso minero, pertenece a los 18 millones de ecuatorianos. Aquí está la publicación a la que él se refiere, Prensa Minera. Les recomiendo la revista, no solamente por la calidad de impresión,
sino sobre todo por la calidad de contenido. Muy pocas páginas, pero muy buen contenido, aproximadamente 20. Pero esto, la verdad, me llamó la atención. ¿Estamos hablando de zoofilia en ese caso? Eso acontece en un punto que se llama Esperanza del Verde. Qué nombre tan poético. Esperanza del Verde está atrás de la mina Los Olivos en Buenos Aires. Allá estos bellacos inducen, no sé cómo decirlo, violan a los animales. ¿Ellos tienen relaciones sexuales? Ellos violan a los animales con los animales. Con maderos, porque mulares y caballos se niegan a transportar tanto una carga que les desgarra la espalda y se botan por los barrancos evadiendo. Entonces ellos les meten troncos por sus genitales. Yo tengo el testimonio, tengo los videos. Eso sucede en el Ecuador, en Esperanza del Verde. Recién hubo un operativo, hace lo que puede el ejército, el gobierno, pero hay que ir más allá y atacar las causas. Se capturan mineros ilegales, salen a los 2 días porque no hay perito geológico que certifique que la roca contiene oro o no contiene. Ok, enseguida vamos a detener otra vez en las causas, especialmente la primera que mencionó, que se resumen básicamente en 2 temas: burocracia, corrupción, y la segunda, desde luego, pobreza, desempleo. Es decir, ahí está el germen para cualquier cosa. Pero antes de eso, hemos hablado del pasivo ambiental, como le llaman ellos, que esto genera. Estamos viendo de las consecuencias sociales de esto, pero hay algo adicional que le preocupa a María Eulalia Silva. Ella es directora ejecutiva de la Cámara Nacional de Minería y le plantea esta pregunta desde Exteriores a Franklin Soria. La minería ilegal no es solamente una actividad ilícita de extracción. La minería ilegal es un factor que va descomponiendo las comunidades a donde llega. En su experiencia, ¿cómo ha visto la descomposición de estas comunidades que han tenido y tienen minería ilegal? ¿Cómo se han transformado la vida y la productividad de las personas? ¿A qué se refiere con descomposición de esas comunidades, Franklin? Muy buena pregunta. A más de crear una economía paralela donde no entra el Estado, donde no participa el Estado, donde los ciudadanos, los campesinos empiezan a desconocer las instituciones del Estado. Recuérdense que en Buenos Aires impedían que entre la Fiscalía, impedían que entre telecomunicaciones públicas. Se construye, estimada Eulalia, una suerte, así como en el narcotráfico, de una narcocultura. Se construye una cultura de la minería ilegal como último efecto, que transforma hasta la psicología de las personas. Campesinos que eran pacíficos se vuelven voraces, feroces, manejan explosivos, manejan mercurio y construyen la devastación de la naturaleza, de sus familias y de las relaciones humanas que se han construido en zonas culturales amazónicas, indígenas, porque hay que recordarle a los indigenistas que hay muchos indígenas que están en la minería ilegal y otros que también están en la minería formal. Abro este debate para que se visualice los efectos. Se construye una cultura paralela a la cultura de la minería ilegal. Si no lo oigo, no lo creo. Y si no lo veo, no lo asimilo, te diría, pero usted lo ha visto profusamente allá, y ahorita que describe el efecto, lo asocio con el que consiguió y ha conseguido la guerrilla colombiana en zonas del norte del Ecuador, en donde los pobladores son socios, colaboradores de ellos, e incluso defienden su presencia, los encubren o los protegen, porque la actividad de la guerrilla y la droga es la que les da de sobrevivir ante la ausencia del Estado. Entonces, hay una explicación, no una justificación. Lógico, a ese pueblo nunca llegó nada, ahora la minería ilegal trae algo, se quedan con ella. O sea, están armando casi un Estado paralelo. Bueno, ¿cómo empezar a cortar la corrupción que usted citó en la burocracia como uno de los gérmenes de la causa de esto? Y la corrupción y la incapacidad. Porque en otros casos hay muchos capaces corruptos, sí, y hay corruptos incapaces, en cuyo caso el mal es peor. Coincido con usted, la ineptitud en el sector público es otra forma de corrupción, porque usa los recursos que no son de ellos, no sabe cómo hacerlo y los despilfarra. Primero, hay que nombrar funcionarios probos, funcionarias probas y con conocimiento de las áreas en las que van a asignarse. No pueden llegar a enterarse.
debe fiscalizarse, debe analizarse las riquezas de exfuncionarios vinculados al sector público minero y debe hacerse una profunda renovación de los técnicos de ANSER, porque ellos son quienes tuercen los informes. Nosotros tenemos videos de minería ilegal en Caluguro, en Panguinza, en Macará. Se dan operativos donde había 80 máquinas, resulta que cuando va el operativo, tanta presión social, tanta denuncia en los medios, capturan 2 máquinas porque las otras ya han sido anticipadas por los técnicos de Arsen. Ok, empecemos. Debe seguir frente a Arcer, ¿cómo usted le llama? Yo le digo Arcer, NNR, Katia Delgado. Debe explicar qué ha hecho. Para mí no tiene ningún sentido promocionar y contar que hicieron un taller de capacitación en Portobelo El Pache cuando han hecho minería ellos a su antojo durante décadas y cuando han causado las malas prácticas mineras, incluso legales, en El Pache, la contaminación del río Calera, subsidiario del Puyango Tumbes, por el cual tiene el Ecuador una demanda internacional justificadísima por parte del Perú y que terminaremos pagando los ecuatorianos y se enriquecieron los mineros ilegales. ¿Qué ha hecho el ARCER en ese caso? Nada. Es acertado el nombramiento de Manuel Elaune esta semana para estar frente a ENAMI, la empresa nacional de minería. Todos los profesionales tienen derecho a la duda y esa duda debe ser positiva, pero si no cumplen con la ley no deben estar así. No tiene 10 años de experiencia en minería, experiencia en gerencia de sector o empresa minera. Punto. Bueno, puede ser asesor, pero hay que cumplir con los requisitos en todos los casos. ¿Es adecuado el viceministro de Minas? El viceministro de Minas tiene una relación ambiental con el sector minero, fue parte, me parece, de algún gobierno anterior, pero se demuestra en los hechos. Llega alguien a un tema tan complicado como la minería, no pueden haber semanas de espera, tiene que haber días inmediatos de resultados en un gobierno corto y en un país como el nuestro. A eso iba. Entonces, Daniel Noboa tiene el equipo adecuado para empezar a cumplir su promesa de cero tolerancia a la minería ilegal. Yo reconozco en Daniel Noboa una voluntad de acción de combatir a la minería ilegal, pero en términos generales debe rodearse de personas absolutamente comprometidas con esa acción. Ahora, de nada sirve según su propia descripción. Si cambia las cabezas, pero los mandos medios siguen siendo los de siempre, que son los que hacen, como usted dijo hace poco rato, ese encubrimiento o complicidad, cambiando los informes o alertando los operativos, diablos, ahí hay que barrer todo. No, hay funcionarios extraordinarios también, técnicos que yo conozco en ENAMI, en Arsen, gente que nos pasa información, gente que nos dice en una zonal, la jefa nos requisa los celulares para que no grabemos lo que hace con el material minero, licenciado Franklin, pero a usted le pasamos porque nosotros filmamos desde los otros lados. En el Ecuador, en las entidades públicas, en el sector privado, hay seres excepcionales, Qué sin bueno, duda. Qué bueno oír esto y qué bueno esta constatación de su parte, porque nada está perdido, ¿ya? Todo se puede recuperar, hay esperanza. Lo que pasa es que la gente corrupta, la gente torcida parece mayoría en este país, porque la mayoría callada y honesta se guarda. Es tiempo de que comience a activarse. Y por eso esta invitación a Franklin Soria, porque él es parte de esos que nunca han callado, aún a riesgo de su propia vida, con un revólver que le pusieron aquí alguna vez para incautarle un material gráfico que él había logrado. ¡Dale ver, cabrón! Por eso su presencia en esta entrevista veraz, con la cual volvemos enseguida para revisar un par de temas adicionales. Lo que hizo alguna vez María Paula Romo y lo que pasó en Yutsupino.
Hubo una ministra que cuando estuvo en el gobierno hizo mucho respecto a minería ilegal, María Paula Romo. En breve recordaremos un episodio de lo que le tocó luego explicar en la Asamblea. Banco Comercial de Manabí. Desde junio, a más en calificación de riesgo. Seguimos mejorando. Bienvenidos a la línea Farmall JX de Case. Con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3. Tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmall JX de Case. Liderando el camino en la agricultura moderna. Esta entrevista sobre minería legal, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Les recuerdo que es posible gracias al auspicio de Serviseguros. Banco Comercial de Manabí, desde junio del año pasado ya es A positivo, A más, Empagram, Comandato, pausa por una causa, la carrera es del 10 de marzo, ojo, Autec Agrícola y Bankers Club. Les mencioné que María Paula Romo, tras el desalojo impecable, como ella dijo, que hicieron en Buenos Aires, provincia de Imbabura, tuvo que comparecer en la Asamblea para dar varias explicaciones sobre ese y otros temas. Recordemos un fragmento que evidenció la complejidad de combatir esta mafia, que eso es. Al momento de reportar ese accidente o de valorar ese accidente desde el ECU 911, no se tenía plena conciencia de qué tenía ese camión. El ECU 911, además de enviar a los policías, hace una llamada a una grúa para que se pueda llevar este vehículo. ¿A qué grúa? A una grúa privada de la zona. La grúa empieza y se dirige hacia la zona del control de mascarilla, y en esta zona lo que hacen es todo un operativo para evadir el control de mascarilla. Aquí viene la grúa en la que está la camioneta y como ustedes ven también hay patrulleros, pero de pronto salen carros sin placas, una camioneta con personas armadas, que empiezan a proteger la grúa, a evadir el control, incluso a sacar de su carril a los patrulleros, y cuando se acercan al control de mascarilla, invaden ambas vías. Ahí está la grúa llevándose la camioneta, ahí está la grúa ayudando a la fuga de la camioneta. Así empieza el incidente. Ese es el incidente en donde la policía se ve sobrepasada por lo que en primera instancia se valoró como un accidente de tránsito y luego resulta que es todo un operativo para transportar material ilegal minero. Ahí finalmente la grúa fuga y el incidente se queda literalmente encendido en la zona porque termina con la quema de material de la policía, de una unidad de policía comunitaria, y en un confuso incidente, como ustedes seguramente han podido ver. Y esa es solo una parte de la descripción. Como ven, en este fragmento de la comparecencia, la doctora Romo hablaba de mascarilla. Ese caso se hizo conocido porque un policía abatió a uno de los delincuentes, y por hacerlo, en vista de que el delincuente fugaba, y el tiro vino por la espalda, y donde querían que le dieran, date la vuelta para dispararte, y por hacerlo estuvo más de 2 años en prisión. Más de 2 años, hasta que finalmente fue declarado inocente y puesto en libertad tras perder más de 2 años en prisión. Pero lo de fondo aquí es otra cosa. Todo el operativo militar delincuencial ilegal que significa proteger un vehículo como esos, ¿qué llevaba? ¿Por qué era la disputa tan grande? La calidad del material minero ilícito que extraían de Buenos Aires en esos años era tal que cada volqueta botaba entre $350,000 o más. Puede haber tenido también aquellas sacas armas de los ilegales, y sin duda hay que reconocer ese operativo Brillante Amanecer porque fue impecable, no hubo violencia, el Estado recuperó una zona, pero lo volvió a perder. Eso, ¿qué hacer pero lo volvió entonces? a perder.
si el mejor operativo que se hizo no sirvió, porque era imposible que las Fuerzas Armadas se queden instaladas ahí, que el cerco se mantenga y que no retornen los demás. ¿De qué sirvió? Eso demostró que se puede, pero con uno. Presidente Noboa tiene que atacar las causas. Presidente Noboa, ponga gente que conozca del tema, no que gente que se llegue a enterar del tema. Tratar las causas permite disminuir la minería ilegal. Esa es una causa que puede atacar de inmediato. La de largo plazo, que es la pobreza, etcétera, toma más tiempo y tendrá que empezar. Ahora, veamos otro aspecto de qué ocurre con los operativos estos. Lo que ocurrió en Yutsupino, febrero del 2022, lo hizo el gobierno de Guillermo Lasso, así lo reportó el corresponsal de Teleamazonas en Tena. Así quedaron rotas algunas parabrisas laterales de este bus de las Fuerzas Armadas que llegó con personal uniformado al sector de Yutsupino, encabezado por autoridades locales y nacionales, tras denuncia del daño ambiental ocasionado producto de la acción minera en el sector y que tras varias horas de intervención lograron el control y el desalojo de todos quienes a diario se apostaban a trabajar en el sitio. En el operativo, que contó con la presencia de 1 millar de uniformados entre policías y militares más autoridades, se inmovilizaron unas 100 retroexcavadoras, 80 clasificadoras tipo C, según reporte de las autoridades. Además, unos 8.000 galones de combustible se habrían incautado. Según información de las autoridades, se había filtrado información previa, por lo que gran parte de la maquinaria ya se encontraba afuera del lugar de trabajo, lo que no permitió lograr mayor decomiso. No obstante, la acción fue controlada por parte de las autoridades. Las reacciones no se hicieron esperar del lado de los mineros. Hubo reclamos ante el fuerte operativo en la zona. ¿Por qué el gobierno no nos apoya? Eso que le va a dar la concesión a ocho de repente empresarios que se hagan más ricos y que no son de acá, de nuestro país, y que de repente vienen de Canadá y de China. Ahí tienen, esa nota tan compacta ilustra también todo el complejo de la minería ilegal que tan bien ha descrito aquí Franklin Soria. Ahora, ¿qué pasa con las retroexcavadoras cuando las incautan? No las logran movilizar, las canibalizan o desarman, luego las venden por partes, no se las entregan a la comunidad. Ahora estamos en la emergencia, el niño hace una falta enorme. ¿Qué tal si las hubieran entregado a los GATS de la zona? ¿Por qué no se puede hacer eso? ¿Qué se debe hacer con eso? Porque los asambleístas son otros que no conocen la realidad nacional, pasan en el cálculo político y no habilitan leyes que permitan que esa maquinaria incautada pertenezca de hecho al Estado y el Estado la distribuya donde se necesite. Pero también hay que recordar que hay una picardía de algunos GATS amazónicos, en el portal Noticias Vi, que reclamaban esa maquinaria. Recordemos que en Yutsupino había maquinaria de GATS cantonales amazónicos trabajando en minería ilegal. Es un cuento. O sea, la minería ilegal está financiando también algunos alcaldes en esas zonas. Por supuesto, financian políticos locales que terminan defendiendo los intereses de minería ilegal, construyendo así un frente nuevo para los gobiernos centrales. Ahora que el presidente ha erogado para los cantones, hay que analizar qué se hace con los recursos. Hasta que vengan entonces las modificaciones legales que permitan hacer lo debido rápido. Recuerden lo que hizo el ejército peruano cuando encontró en la frontera norte del Perú, la cercana a la nuestra, maquinaria parecida a esa en una actividad de minería ilegal. La Fuerza Aérea Peruana, la FAP, fue y bombardeó la maquinaria, ya, simplemente consciente de que tomarla luego, trasladarla, entregarla, donarla, transferirla, desarmarla, era imposible. ¡Bum! Esta es la maquinaria pesada que hacía actividades ilegales de minería en el lado peruano en la frontera sur, colindante con el cantón Macará. Los peruanos desplegaron helicópteros para su intersección y en el sector Tabacal y Guarapo los proyectiles destruyeron las máquinas. Según autoridades de Macará y testigos del hecho, militares peruanos en helicóptero bombardearon la maquinaria pesada ecuatoriana que hace estas labores de minería ilegal en territorio peruano. ¿Es ese un buen precedente?
Es un precedente importante para marcar un hito histórico, pero no es la solución definitiva. Sí, en Yutsupino otro operativo, 600 maquinarias, pero eso no es historia. Este momento, en Yutsupino, se hace minería ilegal con el disfraz de que están remediando aquella empresa china, remediando y está nuevamente minando. No lo puedo creer. Ok, ¿y quién debería inspeccionar eso? Arcero. Ok. En Macará, donde fue el bombardeo, Río Sabiango está hoy afectado por minería ilegal. Más al sur, China Pinza, minería ilegal binacional, lo que decía el presidente en campaña. Los operativos no se alcanzan. Ok, por lo tanto hay que atacar las causas, y una primera inmediata es la corrupción, una segunda de largo plazo es el empleo y el combate a la pobreza, y una tercera, urgente, la modificación de una serie de esquemas legales que permiten y solapan todo esto. Cuando volvamos, Saruma, un caso muy singular en el Ecuador, por un lado, y por otro, una propuesta que hizo Adrián Castro en la Asamblea respecto a reformas legales para poder combatir minería ilegal. Bienvenidos a la línea Farmal JX de Case, con más de 175 años de experiencia en el corazón de la agricultura. Potencia, resistencia y versatilidad. Líderes en su clase. Eficiencia total del motor Tier 3, tanque de 105 litros y una cabina cómoda para largas jornadas. En Autec Agrícola, garantía de 1 año, sin límite de horas y soporte completo. Farmal JX de Case, liderando el camino en la agricultura moderna. Erradicar la minería ilegal en una ciudad que ha vivido generacionalmente de la minería como Saruma. ¿Es esa la alternativa? Lo tratamos enseguida. Si tu vehículo está asegurado con Serviceguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviceguros.es. Las veces que me vean con esto es Vaporex, por si acaso. No es que estoy jalando ninguna cosa especial, es un descongestionador habitual, ¿ya? Y las veces que no puedan ver el programa, si nos siguen por DirecTV, por las lluvias en esta época del año, especialmente en la costa, que afectan la señal satelital, recuerden que nos pueden seguir por todos los otros medios que he mencionado al principio, Facebook y YouTube, ya en ver a su manera, Extreme TV Cable, que no tiene esa dificultad, ahí el canal es 15, de Vito TVO o 709, Macro Digital si están en Estados Unidos, en Ecuador, Caravana 750 AM o D-Blue 88.9 FM, si es Imbabura, Alborada 90.3 FM, y si no, el domingo el reprise es en Extrema 98.5 FM para Cotopaxi y Tungurahua. Hablé hace pocos instantes de la situación de Saruma. Expreso, en sus medios digitales, recogió escenas dramáticas en exclusiva del hundimiento de casas, de cuando de repente se desplomaba una casa. Ya saben lo que hizo el gobierno de Guillermo Lasso, por primera vez bien incompleto, en un socavón, en Saruma. Pero hay muchos más. En definitiva,
cómo enfrentar el dilema de esta ciudad minera, cuya población dice que no quiere minería ilegal. Veamos esta nota para luego ver las alternativas que presenta Franklin Soria. Estos son los agujeros que realizan con las perforaciones con el taladro, comprando material explosivo, proceden a ir rompiendo la roca hasta avanzar al calco urbano, que es la zona de exclusión del Cantón Zaruma. De esta forma realizan y van avanzando, como ustedes se dan cuenta, la perforación continúa hasta llegar abajo de lo que es el cantón. Estas son perforaciones que realizan los mineros, los sableros, para ir continuando, van siguiendo lo que es la veta. Como podemos ver, esta parte blanca es parte de la veta. Lo que ellos sacan es el mineral para poder extraer el oro, es la parte blanca que vemos aquí, el mineral. Ellos van siguiendo acorde a lo que va la veta y van perforando y van guiándose y llegando a diferentes puntos de la mina. Como podemos ver aquí, la mina es varias aberturas, tiene varios túneles, y todos estos túneles tienen el efecto de llegar a lo que es el Cantón Zaruma. ¿Cómo se sabe que se halla una veta? Se sigue por las líneas blancas del cuarzo. Todo esto viene en línea, el resto es cuarzo normal, pero hay líneas blancas que podemos evidenciar aquí. Es lo que hace que los mineros vayan siguiendo el curso de estas líneas y van huequeando de acorde a donde va avanzando el cuarzo o la línea blanca que vemos aquí. Es la parte que ellos utilizan para sacar el mineral, como podemos ver. Muelen muchas veces, trituran esto y el polvo que sacan sale el mineral. Impresionante lo captado por el equipo de Expreso bajo tierra con estos aparatos celulares y con el riesgo de que en cualquier momento todo se venga abajo. Ahora, a una ciudad que tiene esa riqueza bajo su suelo, ¿se le puede pedir no hacer minería ilegal? ¿Se puede regularizar la minería? ¿Y qué hacer? Zaruma, patrimonio cultural del Ecuador, es hija de la minería. Esa arquitectura, esa madera, esa singularidad solo es producto de la minería. Se puede cuando se conocen las causas. ¿Qué hacer en el caso de Zaruma, donde la población, no todos, a veces permiten los huecos por donde los sableros entran? Le toca actuar al Estado. ¿Cómo? Hay que comprar el oro aunque tenga origen ilegal, porque es una forma de recuperar que tiene el Estado de ese oro que termina engrosando el PIB de los países vecinos. Sí, no es lo ideal, pero es lo real. ¿No es convalidar la minería ilegal eso, comprar el oro? Convalidar la minería ilegal es tener una agencia de control minero que no controla. Comprar el oro con puestos del Banco Central en zonas donde se sabe, el Ting, en Zamora, Chinapinza, en Zumba, es recuperar algo de lo que finalmente ya se fue, es recuperar. Y ahora lo que usted dice, ¿por qué la propia población permite la minería ilegal? Tiene muchas veces socavones ocultos o túneles, en su casa, por donde ingresan y salen, y como nadie puede entrar a un domicilio privado sin orden de allanamiento, sigue la actividad. A veces abren la puerta de closet y resulta que eso da a otro pasaje. ¿Cómo pedirle a la gente que no haga eso allí? Tendrían que irse todos de allí. Imposible. Entonces, vamos por lo pragmático, aunque no sea lo ideal. ¿Se puede seguir haciendo minería bajo Zaruma? En el centro histórico, en el área que está prohibido bajo ningún concepto. Debería evitarse la cercanía, pero también hay hechos que lo impiden porque hay un derecho minero de las empresas que demandarían al Estado. Hay que sopesar la realidad y hay que, por eso es importante, tener funcionarios que conozcan esa realidad, que valoren las empresas que cumplen con la ley, que castiguen a las que siendo legales no cumplen, que impidan la proliferación de la minería ilegal, haciendo un control minucioso del enriquecimiento ilícito de los que trabajan con la minería ilegal. Usted que conoce tanto de minería aquí en el mundo, ¿hay algún otro caso parecido o igual en donde esté una ciudad levantada sobre un hormiguero que cualquier rato puede colapsar? Por supuesto, en Perú, en Bolivia, porque la fiebre del oro
Es inherente al ser humano. O sea, ¿Saruma está condenada a hundirse algún día? Nunca nada está perdido y todo lo que se haga por evitarlo forma parte, al menos, de postergarlo. ¿Qué hacer en Saruma, en Portobelo? Podemos controlar el Pache de manera que las plantas de refinamiento reciban solo material, rocas, que tengan certificado de origen. ¿Dónde está Arsen controlando eso en el Pache? Está haciendo el papelón, dando talleres de capacitación. Tiene que controlar, Arsen, no dar capacitación, señora directora ejecutiva. ¿Qué pasó a la gente que podría más bien dar capacitación a otros funcionarios porque sí saben de esa materia? Les mencioné hace pocos instantes que Adrián Castro, quien fue candidato a la alcaldía de Cuenca, antes fue de la ANT y actualmente es asambleísta por ADN, cuando se discutía la ley de extinción de dominio, hizo una propuesta, la verdad no tengo claro si en el texto final se incluyó, para que lo incautado a la minería ilegal se transfiera enseguida al Estado y le pueda dar un uso correcto. Vean. Yo voy a sugerir un proyecto de incorporación dentro de la propia ley de extinción de dominio para que los bienes destinados a actividades de minería ilegal, que además esa es la base del financiamiento de los grupos narcoterroristas, pase finalmente a ser de propiedad del Estado a través de la propia ley de extinción de dominio. Eso quiere el país. El país no quiere que esa maquinaria se quede ahí botada por años. Que bien pueden ser entregadas al gobierno provincial, a los gobiernos provinciales, a juntas parroquiales o municipios para obra pública, al propio Ministerio de Transporte y Obras Públicas para el mantenimiento vial. Ahora hablemos de la minería legal por un instante. ¿Están funcionando correctamente los dos grandes proyectos que han logrado despegar, que es Fruta del Norte el uno y Mirador el otro? Toda actividad humana es perfectible, toda actividad privada que usa recursos del Estado, una concesión es esa, debe ser supervisada. Mi mirada es positiva a estos dos proyectos, sin embargo, siempre hay algo que mejorar. Planteo este tema a la sociedad ecuatoriana. ¿Es coherente transportar el compuesto polimetálico en aquellas sacas desde la provincia amazónica de Zamora? ¿Qué afectación tiene esto sobre la red vial estatal, sobre los puentes? ¿No sería prudente pensar en un tren minero? ¿No sería prudente evolucionar a otro sistema de transporte que no contamine puertos? Siempre se puede mejorar. En el caso de Mirador, se ha puesto la voz de alerta sobre sus lavaderas. Relaveras, gracias. Y se advierte que en algún momento esa especie de piscinas están ya tan copadas que podrían desbordarse y la empresa ha asegurado que la construcción es técnicamente hecha como para que eso no ocurra. ¿A quién le corresponde hacer una inspección y certificar si en verdad el riesgo es mínimo? Le corresponde al Estado, a la Agencia de Control Minero, pero también puede tener y debe tener iniciativa la ciudadanía. Hay herramientas, veedurías. ¿Veeduría, algún observatorio? Pero no hacen nada. Si una delegación de asambleístas pide ir, ¿puede ir? Deberían haber ido ya. ¿La Fiscalía? La Fiscalía en ese tema no le compete. Hay una Fiscalía del Ambiente, un fiscal ambiental para todo el Ecuador no se alcanza. ¿El Ministerio de Ambiente? Por supuesto, el Ministerio de Ambiente tiene que estar ahí. ¿Hay empresas mineras ecuatorianas que tienen explotación legal ejemplar? Sin duda. Hay ejemplos de pequeña minería, gente que nosotros conocemos, excepcionales. Me han pedido, no digas el nombre, pero yo he verificado en el sistema de recirculación de agua, de uso de agua, aquella agua que usaron en el proceso minero. Ese minero excepcional ecuatoriano implementó un proceso de plantas genéticas tratadas en Alemania que absorben más allá de lo que la norma ecuatoriana dice, y en esa agua que usó en mina, yo he visto un criadero de tilapias. Cuando se quiere, se puede, en Ecuador. En el agua reciclada, lavada, depurada y descontaminada de la minería, en esa empresa ejemplar, ¿crecen tilapias? Sí. ¿Sin contaminación? El agua está sin contaminación y las tilapias viven. ¿Quién certifica que están sin contaminación? Hay un estudio. Primero cumplió ya con el estándar nacional, pero él por iniciativa personal lo hizo más alto. Lo hizo más allá y se puede. ¿Pero quién certificó que eso es así? De fenomenal. Tiene un estudio internacional que lo avala. Que lo avala. Ok.
Una última. ¿Qué pasa con la concesión extraordinaria y polémica que obtuvo la empresa nacional de minería de Chile en Imbabura? Es el caso de Codelco. Llurimagua. Florimagua. Ajá. Llurimagua. A ver. Llurimagua. Dios. En Imbabura, en esa zona, Llurimagua. INTAC tiene un movimiento antiminero muy politizado, con una presencia, podríamos decir, histórica de rechazo a la minería, y Codelco Chile tiene esa concesión. En ese juego, en esa pugna antiminera y de actividad minera, se posterga tanto que sospecho que ese proyecto no lo van a realizar. Puede haber un interés de Chile de postergar aquel recurso extraordinario de cobre para que el Ecuador no despunte, y está o debería estar ahí el control nacional estatal exigiendo los informes de lo que ha encontrado la empresa, el cumplimiento del plan de inversión en esa y en otras. Por ejemplo, en el caso de las INVAS, donde está Buenos Aires, hay que verificar si han cumplido con la inversión ofrecida por las que se les entregó las concesiones. Esto último, pongan la atención, es espectacular. Es decir, el yacimiento que hay en Llurimagua de cobre, en Imbabura, podría poner en cuestionamiento la hegemonía que tienen las empresas, los yacimientos mineros chilenos en cobre, por la cantidad de ese material que hay acá. ¿Cuánto se le pregunta a Codelco en verdad qué fue lo que encontró? Sí, el potencial de este país es mayor de lo que se imagina. Y también por eso la persistencia de la minería ilegal. Con la parte final volvemos enseguida. Si tu vehículo está asegurado con Serviseguros, no tienes de qué preocuparte. Podrás contar con la mejor cobertura vehicular que incluye asistencia de remolque en todo momento. Permítenos asesorarte. Cotiza con nosotros por WhatsApp al 098-715-9423 o en nuestro correo cotizavehículos@serviseguros.es. Banco Comercial de Manabí. Desde junio, a más en calificación de riesgo. Seguimos mejorando. Cuando volvamos, ¿es la minería una salida para la economía del Ecuador? Lo responde Franklin Soria cuando volvamos. En Ecuador existen más de 1000 casos de cáncer infantil al año, y los niños que luchan contra el cáncer necesitan donantes de plaquetas. ¿Pero qué son las plaquetas? Son fragmentos de la médula ósea que se llaman megacariocitos. Ayudan a producir coágulos sanguíneos para hacer más lento el sangrado o frenarlo y así facilitar la cicatrización de heridas. Entonces, el gran problema, no hay donantes. Por lo que Pausa por una buena causa busca comunicar y crear conciencia sobre la falta de donantes, contribuyendo a que cada vez más personas se interesen en ser donantes. A las 22 horas. ¿Quién está en contra de que se amplíen los catálogos de delitos que no son sujetos a medidas de prelibertad, libertad condicional, todo lo que son los beneficios penitenciarios? De lunes a viernes y domingo. A Mariscal, a Correa y 5% de su electorado. El señor ya sabe que si regresará libre o regresará a la cárcel. Pero una vez pisando aquí, tiene ya no la misma fuerza. Y ha sido derrotado 2 veces. Entrevistas que hacen historia. Es un complejo patrimonial el Hotel Quito, son 3 hectáreas, no es solamente el inventariado, el edificio, es el predio y todo lo que constituye. Si no es por las buenas, es por las malas. Le están abriendo un juicio a usted. Y preguntas que abren caminos. En el caso de las hidroeléctricas, ¿quién quiere Coca-Cola, Sinclair? Verá a su manera. Lunes a viernes y domingos a las 22 horas. Por Facebook y YouTube, RTU, Vito TVO, Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, Radio Centro 101.3 FM.
Quedó planteada la pregunta, espero la respuesta. Franklin Soria, ¿es la minería una salida para la economía del Ecuador? La minería es parte de la historia de este país. El sol de oro, emblema del Ecuador, es de oro. Los cañaris amalgamaban 300 años antes que los europeos oro y platino. Señores indigenistas, señores antimineros, la minería es parte de la historia de este Ecuador. Simón Bolívar hizo un decreto a favor de la minería. Para construir el ferrocarril se empeñaron las minas de Zaruma y tener recursos. Hoy que la demanda mundial de materias primas mineras está en boom, el Ecuador debe aprovechar esa demanda, generando garantías para la inversión privada nacional o extranjera en minería, seguridad jurídica, de manera que el 75% del oro producido en el Ecuador fuga por las fronteras y sale de manera ilegal. Esas divisas deben ser transitadas a través de los órganos regulares de exportación, es decir, que la minería generaría divisas, empleos, encadenamientos productivos y bien realizada impide la presencia de 700 pasivos ambientales que está dejando la minería ilegal mientras conversamos. Gracias por dejarlo tan claro a lo largo del programa, Franklin Soria. Ya tienen hasta ahí ustedes una respuesta contundente de por dónde debemos ir y qué hacer para empezar. Atacar la burocracia excesiva y la corrupción enquistada en todos los organismos encargados de impulsar y controlar la actividad minera ilegal y también la legal. Una serie de breves y rápidas reformas legales que viabilicen ese camino y un ataque urgente a la generación de empleo que disminuye la pobreza, impulsando las concesiones que se esperan dar, liberando los permisos del Ministerio de Ambiente y revisando ese catastro minero que en el 2008 frenó Alberto Acosta, en el 2010 más o menos se reabrió y de repente en año y medio concesionó todo el Ecuador. Ya saben con qué, ¿no? Con corrupción. Y ya ven a quiénes también. Destacando que en medio de esto hay quienes sí hacen una minería correcta, tanto empresarios o pequeñas empresas nacionales como los dos grandes proyectos internacionales que están funcionando sin que sean perfectos, como está con nuestro invitado, y mereciendo una vigilancia constante. Este último dato es conmovedor. 25% del oro que se explota en el país se lo hace legalmente, 75% se va por las fronteras, y es una riqueza que perdemos nosotros como Estado, pero se ganan la mafia y los traficantes y narcotraficantes incluso para vivir de ella. Algún rato hubo un célebre caso en donde metieron preso a uno de esos traficantes del oro perteneciente al Jet Set de Guayaquil, que luego, por supuesto, volvió a quedar en libertad tras cumplir apenas una parte de la pena. Veamos el ejemplo de Canadá y el ejemplo de Chile. Sí se puede. En el caso nuestro, sí se debe. Es posible hacer minería legal con el mínimo impacto ambiental. Es imposible hacer minería sin impacto ambiental. Cada cosa que hacemos, desde caminar o respirar, tiene una repercusión ambiental en la Tierra. No nos pongamos más papistas que el Papa. Hasta la próxima semana. Verás, es posible gracias al auspicio de Serviseguros, Comandato, Banco Comercial de Manabí, Empagran, Case de Autec Agrícola. Pausa por una buena causa. Bankers Club. Transmisión simultánea, Vito TVO, Manavisión, Macro Digital Televisión, Caravana 750 AM, Tiblu 88.9 FM, Alborada 90.3 FM Imbabura, Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi.